2 anys complís al front del Col·legi d'Advocats de València. Rafael, bon matí, gràcies per estar amb nosaltres. Un home predestinat. Els seus 7 germans s'han dedicat a l'advocacia, son pare també, i crec que 2 dels seus fills també van en camí. Sí, debe ser alguna mutación genética, pero ahí estamos todos, efectivamente. En tot cas, 3 dècades al front del despatx familiar que li han permès guanyar un pols i una calma interna com per afrontar els molts reptes que té el sector en València, i durant aquest temps sí que és cert que ja ha tingut ocasió d'aprovar algunes de les grans promeses o reptes electorals, com ara solucionar el tema del tort d'ofici, com ara solucionar les taxes elevades que pagaven els col·legiats, i bé, en definitiva, una sèrie de qüestions que no són sinó el principi d'una sèrie de reptes, imaginem. Què ha sigut el més important des del seu punt de vista que ha aconseguit en este temps de mandat o de liderat? Bueno, vamos a ver, yo creo que buena parte de lo que nos comprometimos lo hemos cumplido. Se rebajó la cuota, nos comprometimos a rebajar la cuota del colegio durante el primer año y la rebajamos ya en el primer trimestre. Está resuelto ya el turno de oficio, afortunadamente las tasas han desaparecido en parte, hemos reorganizado varios servicios del colegio, pero en cualquier caso el colegio tiene 255 años de historia. Es un buque mercante que lleva una velocidad de crucero, buena velocidad, y de lo que se trata es de, cuando tomas los mandos de la nave, no equivocarte el rumbo, pero es más fácil de lo que parece. Con buena voluntad y con un buen equipo se saca adelante. Des del punt de vista dels drets i del benestar de la ciutadania, quina importància té el comptar amb un col·legi d'advocats fort a València? Quina importància té en última instància per al ciutadà? Bueno, yo creo que no es tanto un colegio fuerte, sino una abogacía fuerte. Yo siempre digo que los abogados somos la infantería de los derechos. Cuando un ciudadano tiene un problema, al primero que recurre es un abogado, y él intenta orientarle, resolverle el asunto, a veces hacer de psicólogo, intenta, si puede, lo lleva a mediación, si no un arbitraje, si no la transacción con la parte contraria, y como último recurso está el juzgado. De forma manera que cuando los asuntos llegan a un juzgado ya han pasado el filtro de los abogados, que somos los que estamos en primera línea, somos los gastadores, aquellos infantes que eran los primeros que caían en la batalla. Eso somos nosotros. De forma manera que para defender los derechos de los ciudadanos lo que hace falta es una abogacía fuerte. Vostè ha caigut moltes voltes en la batalla? Pues unas cuantas. Estadísticamente, pues el 50% de las veces. I s'ha pogut alçar de totes? Claro. Tú tienes que, en el despacho, hacer que el problema del cliente sea tuyo, pero cuando cierras la puerta, el problema se tiene que quedar dentro, porque si no enloquecerías. Què li ha permès esta professió durant aquests anys? Quina dimensió humana li ha permès arribar a conèixer? Bueno, vamos a ver. Mi padre decía que el médico ve el pus del cuerpo y el abogado el pus del alma. Caram. Pero también ves las grandezas del alma. Yo creo que la profesión de abogado dentro del mundo jurídico es con diferencia la más bonita, desde luego, así lo veo yo, y te permite con tu ciencia y tu técnica ayudar a la gente. Si además te pagan por ello, pues ya es fantástico. Ha tingut alguna vegada el dilema d'ajudar a algú a qui no considerava ètic? No. Pero creo que cuando se te plantea ese dilema hay que inclinarse por la ética. ¿Altres companys no pensen igual? Bueno, cada uno tiene su ética, su moral, sus principios, y bueno, hay gente para todo, igual que hay ciudadanos de todo tipo, pues también hay abogados de todo tipo, no somos una excepción, pero cada uno lo que tiene que es actuar conforme a su conciencia le dicta. Ja més o menys ho ha explicat, però em sembla una idea molt interessant i voldria que la explicara amb més calma. Per què pensa que és la part del dret més interessant o més apassionant, la de l'advocacia? Porque haces de todo. Primero, es una profesión liberal, actúas con absoluta independencia, tienes cercanía con la gente, haces
tuyo su problema, intentas ayudarle. Y luego, bueno, pues a veces haces, hablando de procedimientos, pues a veces haces de acusación y estás haciendo de juez, otras veces haces de defensa. Cuando llevas un pleito civil, pues lo que estás intentando es que se le dé la razón a tu cliente, que es al final lo que te encarga y tú crees que la tiene. Y en el campo extrajudicial, lo que es la contratación, pues consigues a veces que se hagan operaciones interesantes. Si te limitas al mero asesoramiento, pues estás ayudando a la gente a resolver sus problemas, porque al final la gente lo que te trae es un problema que tiene y lo que quiere es que se lo soluciones con tu ciencia. Deia que pot treballar amb independència. En altres sectors de la justícia no hi ha tanta independència? Sí, pero es un trabajo distinto, claro. Por supuesto que los jueces son independientes, pero es un trabajo distinto. Ellos hoy en una parte, hoy en la otra, y al final, bueno, pues dictan una resolución según su conciencia y con arreglo al ordenamiento jurídico. También actúan con independencia, pero nosotros tenemos independencia horaria, independencia funcional. Somos una profesión liberal con las ventajas y los inconvenientes que eso tiene, claro. Concretament, en què s'ha traslladat, en què s'ha concretat aquesta ajuda sobre les taxes i s'ha rebaixa, en què s'ha concretat y también en què s'ha concretat la solució al tort d'ofici, señor Bonmatí? Bueno, sobre las tasas, el amigo Gallardón, digo amigo por decir algo, fijó unas tasas por el acceso a la justicia que no es más que un servicio público. Y eran un disparate en su concepto y en su cuantía. Cuando él dimitió o lo cesaron, el ministro que le sucedió quitó las tasas a las personas físicas, pero aún se mantienen a personas jurídicas y a determinadas asociaciones, y también estamos trabajando para que ello se suprima, porque además se comprometieron en su momento a que la recaudación de las tasas se destinaría a justicia, pero no ha sido así, porque como la recaudación entra en la caja común del Estado, pues ahí se difumina, se pierde y no se reparte. Con respecto al turno de oficio, pues teníamos verdaderos problemas de cobro con la anterior administración, probablemente debido a bueno, pues la deficiente financiación y la insuficiencia de medios económicos. Lo bien cierto es que con la nueva administración este problema ha desaparecido, están pagando puntualmente, imagino que tirando de FLA o de lo que sea, pero por lo menos están pagando, porque lo que no le puedes pedir a la gente es que trabaje y no pagarle cuando te has comprometido a pagarle. Y estamos trabajando con la Administración Autonómica en un nuevo reglamento de justicia gratuita que quiere aprobar la consellera para que entre en vigor el 1 de enero si es posible. Es un nuevo decreto para regular estas materias, contemplar algunos servicios, en fin, mejorar en lo que se pueda un servicio para la ciudadanía, porque al final es para facilitarle el acceso a la justicia a las personas menos favorecidas, por lo tanto las que más se lo merecen. I pensa que és útil en la línia en la que s'està treballant? Li agrada a vostè aquesta llei de la... Sí, porque son mejoras. Al final todo está orientado a prestar un mejor servicio al ciudadano. ¿Podem donar algun detall més de la línia en què va encaminat o ens esperem un poquet? No debo, yo debo ser prudente. Esto se lo preguntáis a Gabriela Bravo, pero yo no debo ser discreto. Ho farem. Com era el tracte? Ha parlat de poquet del tracte de l'anterior administració, de que no es posaven al dia amb el tort d'ofici, etc. Però com era el tracte en general cap als advocats? Era diferent respecte a l'actual govern? Bueno, yo creo que ahora hay más empatía, más sintonía. Antes te decían que no tenían dinero y que no te podían pagar. Ya, pero dame una solución, dime algo. No sabemos. La nueva administración, pues yo creo que con los mismos recursos o menos, pues por lo menos está cumpliendo. Era probablement una qüestió de voluntats personals. Pues yo creo que es de prioridades. Y la justicia nunca ha sido una prioridad para ningún partido, sea del color que sea. Nunca ha sido una prioridad. La justicia no da votos y nuestros políticos de todos los colores nunca la han considerado. Yo creo que ya va siendo hora que esto cambie, es necesario un pacto de Estado, pero yo muchas veces me pregunto, ¿cómo es posible, teniendo el Congreso de los Diputados lleno de juristas, un presidente de gobierno que es jurista, y nuestro Parlamento Autonómico lo mismo? O sea, Montiel es colegiado del Colegio Valencia, pero es que Mónica Oltra también. Manolo Mata también,
la portavoz de Justicia del PP, que creo que es María José Ferrer Sansegundo, también. Yo a veces digo, ¿cómo no es posible que entre todos ellos y nosotros, o todos los operadores, como se dice ahora, no seamos capaces de sentarnos a ver hacia dónde tenemos que ir para prestarle un mejor servicio a la ciudadanía? Porque no es otra cosa. La propia Ferrer Sansegundo estaba en la seva candidatura. Efectivamente, ella estaba en mi candidatura, es muy buena amiga mía, yo la quiero muchísimo, somos compañeros de carrera y ella estuvo de diputada en el Colegio de Abogados hasta que decidió asumir responsabilidades de interés más general. No li consta, y hizo bien, hizo bien. No li consta a vostè que estiga en l'agenda política valenciana el Pacte per la Justícia? Bueno, es que el Pacto por la Justicia en realidad es estatal porque la oficina judicial la costea la comunidad, pero en realidad todo viene con carácter nacional, la demarcación judicial también, entonces el margen de maniobra autonómico es muy pequeño. O sea, esto está montado un poco de forma esquizofrénica, porque lo organiza el Estado, interviene también el Consejo General del Poder Judicial, y luego quien lo costea son las comunidades autónomas, y hay que replantearse muchas cosas: la demarcación, la propia organización funcionarial, la dotación de medios materiales y personales. Hay mucho por hacer, siempre ha sido la hermana pobre de la administración. I confia que a nivell estatal es puga arribar a una mena d'acord en esta pròxima legislatura o encara es Pues no lo sé, porque si no son capaces, con lo que les pagamos, no son capaces de ponerse de acuerdo, y llevamos desde diciembre del año pasado con un vacío legislativo absoluto, y pues ya no sé, ya no sé. Quin grau d'independència té el poder judicial en Espanya? Los jueces total y absoluta. Están sometidos al imperio de la ley, actúan según la ley y su conciencia, y además sus actuaciones son revisables. Ellos, independencia total y absoluta. Otra cosa son los órganos políticos de la judicatura, como por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial. Hay muchas opiniones sobre cómo se tiene que organizar, si es un poder que emana del pueblo y por lo tanto tiene que estar representado al pueblo. ¿Quién es la seua? No lo tengo claro, sinceramente no lo tengo claro. Lo que tengo clarísimo es que no me gusta cómo está ahora, porque está controlado por las asociaciones profesionales. Y eso no puede ser. Yo creo que no lo debe controlar solo el Parlamento, no lo deben controlar solo los jueces, es demasiado importante para dejarlo solo en sus manos. Creo que deben tener más representación los ciudadanos y todos los profesionales que trabajamos, porque en cada pleito hay un juez, pero siempre hay dos abogados. Somos como mínimo el doble, y entre todos hacemos justicia. La solución es de ellos, pero el hacer justicia, que es que un ciudadano pueda canalizar sus pretensiones y presentarlas ante un tribunal, depende de los abogados, y siempre hay dos frente a un juez, y también hay un fiscal y también hay un secretario. Entonces, yo no sé cuál es el modelo, me dedico a lo que me dedico y no me dedico a estas cosas. Lo que sé es que el que hay no me gusta y ha demostrado que no funciona. Ha reconegut que el govern valencià té un marge limitat dins del terreny de la justícia per a fer canvis. També ha reconegut que sí que s'ha apreciat un altre ordre de prioritats en el govern valencià en aquest últim any, però encara hi ha marge per a canviar un poc més i per a donar més suport encara a la justícia. ¿Li demanaria al Consell algun aspecte en concret de millora? Sí, vamos a ver, del Consell depende la dotación de medios materiales y personales para las oficinas judiciales. ¿Y en ese aspecto cómo está? Hay oficinas judiciales que están muy bien, como las de Valencia, todo es mejorable, pero hay otras que están hechas unos zorros. ¿Cómo ahora quiénes? Mislata, que ahora van a alquilar otro local. Hay juzgados, los juzgados que son mixtos, que llevan instrucción e instancia, pues suelen estar bastante mal, en oficinas que no están adecuadas, hasta los propios funcionarios a veces presentan quejas por las condiciones laborales en las que actúan. Quin és el remei per als lents processos judicials? Bueno, yo creo que es... la solución es global. Hay que acometer reformas legislativas, hay que reformar la planta judicial. Tenemos una demarcación judicial del siglo XIX y una oficina judicial del siglo XX, y estamos ya bien entrados en el XXI. Entonces, todo eso hay que reformarlo. No es en determinados juzgados o en determinadas capitales no funciona excesivamente mal la justicia. En Valencia estamos en tiempos razonables, pero claro, hay juzgados que tienen una carga que és heroico sacar adelante esa faena. Veient la imatge d'un reconegut polític entrant al jutjat,
En quin sentit està en joc la reputació de la justícia en casos mediàtics, en casos polítics, en casos com ara, per exemple, el d'Imelsa? En quin sentit se la juga la justícia, d'alguna manera? Yo creo que la justicia no está en tela de juicio. Vamos a ver, los jueces hacen lo que hacen, resuelven como resuelven con arreglo al derecho. Hay veces que la ciudadanía no entiende ciertas resoluciones judiciales, a lo mejor es que no se han explicado debidamente o no está formada debidamente la ciudadanía, pero yo creo que a la justicia no le afecta este tipo de asuntos. Intentan resolverlo como buenamente pueden y con arreglo a derecho, però no, jo crec que no hi ha més problema. Per a aquells ciutadans que puguen tindre certs recels sobre la connivència de la justícia i de la política, què els diria? Rotundamente no, sin ninguna duda, sin ningún género de duda. Puede haber algún garbanzo negro, algún asquerosillo como hay en todos los gremios, pero rotundamente no. Des del punt de vista de la modernització dels jutjats, del servei que se presta al ciutadà, per on han d'anar les innovacions? Per la informatització, per altres coses més personal? ¿Quines solucions hi ha? Hacen falta medios materiales y personales, y dentro de los materiales pues hay que informatizar los juzgados, hay que ir al expediente digital. Ya, estamos actuando como en el siglo XIX, con un procedimiento judicial que se miden por palmos, se presentan los escritos y el gran avance que ha diseñado nuestro Ministerio de Justicia es LexNet, que LexNet no es más que un enviador y receptor de correos electrónicos con PDFs adjuntos, no es otra cosa, no es eso lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es a un expediente digital al cual pueda acceder el secretario, el juez, el funcionario, el abogado, el procurador, todos los intervinientes, y todo digitalizado, con todas las garantías que se quiera, pero a eso es a lo que hay que ir. Es que no tiene sentido en el siglo XXI que estemos todavía con papel para arriba, papel para abajo y poniendo cuños de caucho, y así estamos aún. En quin sentit socialment encara s'ha d'augmentar la consciència respecte a la figura de l'advocat? En quin terreny? Per exemple, sembla evident que en el terreny de la violència masclista cal reforçar la consciència del poder de la denúncia, no? No sé si voldria saber la seva opinió en aquest sentit i no sé si en algun altre terreny cal augmentar la consciència de la denúncia. Bueno, yo creo que poco a poco la sociedad va avanzando y en la medida que va avanzando se va concienciando de que tiene que hacer valer sus derechos. Yo creo que la apuesta de la abogacía por estas cuestiones que planteaba es clarísima. Pero en violencia y en derecho de los animales y en mediación para resolver conflictos de manera alternativa, la apuesta de la abogacía es clara o no. ¿Hasta qué punto cala esto en la sociedad? Bueno, pues yo no lo sé, es cuestión de tiempo, nada rápido, tenemos determinados hábitos y determinadas creencias, pero yo creo que vamos en el buen camino. En el terreny laboral, per exemple, pensa que cal augmentar la consciència dels drets del treballador? Yo creo que vivimos en un país bastante avanzado y ¿Del trabajador o del empresario? Bueno, yo creo que estamos en un país avanzado y entre los sindicatos, sus representantes y los abogados están bien defendidos los derechos laborales de los trabajadores. Otra cosa es la legislación aplicable, ahí ya no entro. Pròxims reptes davant el col·legi? Bueno, pues seguir mejorando día a día, como decía al principio, eso es un barco que lleva una velocidad de crucero y bueno, hacer pequeñas correcciones de rumbo, intentar prestar mejor servicio a los colegiados y sobre todo a la ciudadanía. La razón de ser de un colegio profesional es el servicio que presta al público. Nosotros tenemos delegadas potestades de la Administración en materia de formación, la gestión del turno de oficio, entonces todas esas, el control deontológico de la profesión. Cuando un ciudadano tiene un problema con un abogado, no va a una oficina de consumo, va al Colegio de Abogados y presenta una denuncia. Y este año llevamos en el Colegio de Abogados 700 expedientes de deontología.
contra malas prácticas o presuntas malas prácticas o actuaciones incorrectas de los abogados, y funcionamos, debo decirlo, bastante mejor que cualquier oficina de consumo municipal o autonómica. Esas son las potestades que tenemos delegadas de la Administración. Y esa es la razón de ser de un colegio profesional, el servicio que presta a la ciudadanía. Porque para prestarnos servicios entre nosotros lo podemos hacer siendo un club, una asociación o una agrupación de profesionales. Pero el ser corporación de derecho público se justifica si estamos prestando servicio a los ciudadanos, i lo estamos prestando. Parlant de clubs, vostè va col·laborar com a directiu del València Club de Futbol durant una època. Quin record li ha quedat? Chulísimo, chulísimo. Ver desde dentro, ver las tripas y los entresijos del club de tus amores es de verdaderamente un lujo. Yo recuerdo esa época con mucho cariño, porque ves todo lo que se mueve ahí. Al final, el Valencia es un equipo, es un sentimiento, es una empresa, es una sociedad que genera un espectáculo. Por un lado está la empresa, por otro lado están los jugadores, el resultado económico depende de que entre o no entre la pelota, es muy difícil programar, ver los intereses de unos, de otros, de los agentes, de las televisiones, ver eso por dentro es impagable. Vist des de fora ara, ho troba, és més comprensiu amb el que veu i amb els intangibles que passen en un club de futbol? Vist des de fora, diu, si la gent sapiguera el que hi ha dins, massa bé van les coses. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. I l'opció de Peter Lim li va semblar la menys roïna de totes? Efectivamente, la menos mala. La menos mala. Hay que darle tiempo. Se ha encontrado un equipo en una situación económica mala, una sociedad en una situación económica mala, o sea que el entorno no es favorable, sin grandes jugadores, y hay que darle tiempo porque el hombre está poniendo su dinero y su prestigio. Y para estas gentes el prestigio cuenta más que la cartera. És a dir, que pensa que es quedarà per a llarg termini a València? Seguro que sí. Quina ha sigut la gran lliçó que ha après durant la seva trajectòria? La gran lliçó que li ha donat a l'advocacia a vostè? Bueno, la abogacía y la vida en general. Y yo siempre le digo a mis hijos, no sabéis la suerte que tenéis de haber nacido en el continente en el que habéis nacido, en el país en el que habéis nacido, en la familia en la que habéis nacido y con el color de piel con el que habéis nacido. Yo solo le puedo dar gracias a la vida. Y entonces lo que hay que hacer es intentar devolverle a la sociedad parte de lo que hemos recibido, que és mucho. I a banda d'aquest gran consell, que no és poc, quin altre, com a advocat, li dona als seus fills? Honestidad. Honestidad, y haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Rafael Montmatí, degà del Col·legi d'Advocats de València, gràcies i enhorabona per la tasca. Un plaer. Tornem d'ací a un minut a València en directe per parlar de les grans protagonistes del dia, per parlar de les falleres majors i reflexionar sobre el paper que representen en la societat. Fins ara.